Hoy día doy la bienvenida a mi nuevo canal. Mi nombre es Chris y he estado operando durante varios años profesionalmente, por lo tanto tengo algo que compartir con ustedes y aquí planeo brindar información útil sobre cómo operar y ganar en Internet sin palabras innecesarias. Sugiero no perder tiempo y analizar una de mis estrategias favoritas con indicadores tan populares como los siguientes, el Kettner y el estocástico. Así que ponte cómodo y comencemos. Pues hoy vamos a trabajar con estas combinaciones de divisas y estoy muy feliz por poder mostrarles mi combinación, mi colección de combinaciones de métodos que muestro en mi canal de Telegram. Como pueden ver, estoy trabajando solo con $5 en mi saldo. Sí, ya estoy de acuerdo, no es una gran suma, pero si te sientes un poco limitado, te aconsejo que comiences como de costumbre con unos $10, será suficiente. Entonces, en este caso acabo de retirar todos mis fondos y estoy trabajando con todos estos precios que tienden a estar dentro del canal de Kettner. Así que en este caso estoy trabajando con solamente, como ya dije antes, unos $5 y pues de luego estaremos listos para pulsar el botón de compra ahora mismo. Genial, somos bastante afortunados, tenemos ganancias y ya ves que en este momento, en un minuto, estamos teniendo casi $10 aquí. Y te aconsejo que repitas después de mí si no estás tan seguro de hacer tu siguiente movimiento. Así que pasemos a nuestra segunda combinación, el franco suizo frente al yen japonés. Y aquí pensaré que la inversión creo que será más o menos o la mitad. Y bueno, no estoy tan segura del siguiente movimiento, veo que de acuerdo con el oscilador estocástico, todas estas líneas aquí están en la intersección. Así que en este es muy interesante para mí y espero que todo funcione bien. Si pongo, por ejemplo, unos $8 como de costumbre y mi inversión, luego podemos, como de costumbre, pulsar la opción de venta en este momento. Pues sí, tenemos mucha suerte. E incluso en este caso ves que solo confié en el oscilador estocástico. Así fue, el gran punto de entrada y me estoy moviendo lentamente para tener mi dinero. Así que pasemos a nuestra tercera combinación de divisas, el euro frente al yen japonés. Y es una gran emoción la que estamos teniendo aquí en este momento porque estoy segura de hacer el próximo movimiento. Y pasemos a mi inversión. Pondré aquí, digamos, unos $15 en mi caja de inversión. Dejaré aquí para mí solo $1 porque estoy realmente segura del próximo movimiento. Pondremos ahora, como de costumbre, venta en este mismo momento. ¡Wow! Creo que realmente pasó lo que estábamos esperando, porque lo vi de acuerdo al oscilador estocástico. Y ese fue un gran movimiento. Ves que estoy trabajando solo con esta combinación y está funcionando bastante bien, la verdad. Pero si no estás seguro de dar el siguiente paso, te aconsejo que me envíes un mensaje en mi canal de Telegram. Así puedes ver todos mis métodos que utilizo normalmente cuando trabajo. Vamos para la siguiente combinación, el euro frente a la libra esterlina. Así que estamos hablando de estos dos precios. Estamos trabajando con esta parte de la historia, la ven por aquí. Y es que en esta cotizaciones van a estar bien dentro del canal Kettner, así que estoy esperando de que ellas estén adentro. Pero al mismo tiempo pasemos a nuestra inversión y creo que tenemos aquí, vamos a irnos con unos $25 en mi caja de inversión y como de costumbre vamos a pulsar la opción de venta en este momento. Pues sí, lo que dije, todo aquí está funcionando bastante bien. Obtuvimos en un corto periodo de tiempo $50, ¿se lo pueden creer? En mi inversión, es increíble. Me está empezando a gustar esto. Y verás, fue el gran punto de entrada para tener esta opción. Mientras estaba en los precios, fue entrando dentro del canal de Kettner. Así que estoy pensando más bien en quedarme aquí. Pues bien, nos quedamos aquí y encontraremos un punto de entrada interesante y creo que tenemos que seguir adelante aquí mientras tenemos la inversión. Por ejemplo, creo que estoy pensando que me voy a ir con unos $45 en mi caja de inversión y pues como de costumbre veo un gran potencial y vamos a pulsar lo de venta ahora mismo. ¿En serio? Pues sí,
Estoy muy feliz de que todo haya funcionado bastante bien. Verás, fue la gran situación y el gran potencial de trabajar mientras estas líneas descendentes y este tipo de historia descendente donde lo ven por aquí. Y creo que tenemos que pasar a nuestra primera combinación de divisas, el dólar canadiense frente al franco suizo. Y aquí está, aquí vamos a ver lo que estamos teniendo. Creo que todo está bastante bien, estaría dentro del canal de Kettner, pues también. Y estoy esperando a que los precios hagan el siguiente movimiento. Usted ve que solo con el oscilador estocástico nos están mostrando la inversión creciente, entonces ascendiente. Así, por aquí, pues al mismo tiempo es un gran potencial para esperar la opción de compra. Pero estoy trabajando con mi inversión y creo que miré con unos, digamos, $80 en mi caja de inversión y bueno, como de costumbre vamos a pulsar la opción de venta en este momento. Sí, realmente me gustó mi punto de entrada. Entonces, si te gustan mis sesiones de trading, te aconsejo que presiones el dedito arriba y le des tu comentario. Así me ayudarás a ganar más dinero y bueno, yo te ayudaré obviamente también a ti. Así que pasemos a nuestra segunda combinación de divisas. Y veo que es un gran potencial para mí trabajar con estos precios que están dentro del canal Kettner. Entonces, en este caso estoy avanzando lentamente con las bandas descendentes rojas, la ven por aquí. Y aquí estoy trabajando con la inversión. Me iré con unos $150 en mi caja de inversión y veo que es el momento bastante tranquilo para que podamos pulsemos la opción de venta en este momento. Sí, estoy muy contenta de que en este corto periodo de tiempo he ganado la información que la banda Doji anterior nos podría mostrar la reinversión del precio en el sentimiento. Y que yo recuerde, esta es la libélula. Así que en este caso estoy muy contenta, la verdad. Pasemos a nuestra tercera combinación de divisas, el euro en relación con el yen japonés. Y aquí estoy trabajando con el comercio lateral. No estoy muy segura y estoy teniendo todas las grandes bandas verdes, como pueden ver por aquí, como pueden verificar. Pero aquí está la roja, ¿la ven? Así que creo que voy a ver lo que tenemos en nuestro oscilador estocástico y estoy pensando en la inversión. Vamos a pasar a mi caja de inversión y pongamos unos, creo que me voy a ir esta vez con unos, digamos, $250 en mi caja de inversión y probemos la opción de venta en este momento. Pues sí, un buen punto de entrada. Y ves que en este caso estoy muy segura, todas esas maniobras eran realmente definitivas. Y vi que según el oscilador estocástico, ambas líneas estaban inclinadas hacia abajo, así que creo que tenemos que pasar a nuestra cuarta combinación de divisas y trabajar. Y espero que en este caso obtenga algo sobre unos $2.000 y luego me iré de compras. En este caso intentaré trabajar con el llamado comercio lateral. Ves que la banda anterior que retrocedió un poco hacia atrás, pues está del canal Kettner, fue esta de aquí, ¿lo ven? Así que en este caso espero darme cuenta de lo que ocurriría aquí. Averigüemos nuestra caja de inversiones y pondré todo aquí dentro. Creo que esto sería unos $500 en mi caja de inversión y voy a trabajar entonces la opción de venta en este momento como de costumbre. Pues sí, creo que tengo mucha suerte en este caso, porque ves que a veces, según la situación, de que nos tienen que disparar por todas las bandas diferentes colores. Así que creo que debemos pasar a nuestra primera combinación de divisas, el dólar canadiense frente al franco suizo. Y aquí encontraré algo interesante porque quiero conseguir más dinero. En este caso veo que el oscilador estocástico está aquí con estas variables, nos está mostrando las líneas inclinadas hacia abajo, todo, o sea, quiere decir descendientes. Voy a trabajar con, pongamos, unos $900, definitivamente me voy a ir con esa suma, porque me siento muy codiciosa hoy día y espero que me iré adelante con la opción de venta en este momento. Pues sí, ves, yo tenía realmente mucha razón, porque he leído en alguna parte
que de acuerdo con el oscilador estocástico, cuando la línea roja está en el gráfico estando un poco más alto que el verde, esto significa que es la gran situación, la gran oportunidad para que nos movamos con opciones de venta. Así que sí, creo que tengo que encontrar algo interesante. Por ejemplo, en mi segunda combinación de divisas, el franco suizo frente al yen japonés aquí. Y ni siquiera estoy segura del próximo movimiento, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Seguro que será una gran situación para el aumento del mercado, de disfunción de las cotizaciones. Pero ves que en segundo el oscilador estocástico me está proporcionando las grandes señales. Eso espero, por lo menos. Va a haber una inversión, por ejemplo, voy a ir con unos $1000 en mi caja de inversión y como de costumbre vamos a pulsar el botón de compra en este momento. Pues sí, así que en este caso estoy realmente muy feliz de que todo haya funcionado bastante bien. Somos muy afortunados esta vez, la verdad, y estaba segura de que hoy iba a ser un poquito más rica, digamos así. Espero verte en mi próximo vídeo para conocernos un poco mejor, aunque bueno, espero que sea mutuo. Entonces, queridos míos, creo que hemos logrado un resultado bastante bueno gracias a esta estrategia universal para cualquier plataforma. ¿Vieron cómo convertimos $5 solamente en 1000? Es increíble. Asegúrese de suscribirte a mi canal porque publicaré más y más videos interesantes sobre el comercio y también más estrategias del trabajo. Os estaré muy agradecida si pulsas dedito arriba y dejas un comentario que me ayude a reunir mucho más rápido a mi audiencia. Gracias por tu atención y esperemos verlos en el próximo video. ¡Adiós!